Blogcast número 4. Empezamos con los chicos de Deusens, una empresa dedicada a la creación de espacios recreativos virtuales, metaversos. Ya venían de antes con un backup de antes de videojuegos, de creadores de realidades virtuales. Y nada, hoy nos vienen a comentar un poco a qué se dedican, cuál es su trabajo, cómo trabajan desde dentro de todo este boom que ha habido de Meta, de Zuckerberg, de Decentraland, todo lo que se viene. Y a ver qué ocurre, porque yo creo que este añito con todo el tema de metaversos va a estar alucinante. Voy a ponerme por aquí. Bienvenidos al podcast, al blogcast de Sierra Blog Games. Álvaro, César, un placer teneros por aquí, la verdad. Este espacio es para vosotros. Contadnos un poquito quiénes sois, a qué os dedicáis, a qué se dedica Deusens y nada, a disfrutar y a pasar un buen rato con la gente. Bueno, lo primero deciros que nos habéis puesto muy por las nubes, ¿eh? O sea, ya como disclaimer para rebajar un poco expectativas, porque bueno, expertos en metaverso, quiero decir, es como no decir nada, ¿no? Hoy en día, ¿quién puede ser experto con esto que la palabra ha aparecido hace 2 días en el mainstream? Pues bueno, yo soy Álvaro, soy uno de los cofundadores de Deusens. Llevamos 7 años en el desarrollo de lo que denominamos soluciones tecnológicas interactivas. Empezamos, pues bueno, siendo una de las primeras empresas en toda España en hacer para crear realidad virtual, muy orientado, bueno, 100% orientado al sector profesional, al B2B. Y bueno, pues imagino ya me preguntaréis un poquillo más sobre la empresa más adelante, ¿no? Pero bueno, llevamos 7 años en activo y hemos pasado pues de hacer experiencias de VR, estar súper a tope en eso, pues para ferias y showrooms y cosas así, pues ahora estar súper a tope en todo lo que tiene que ver con el metaverso. Bueno, César, cuéntanos tú. Yo estoy trabajando ahora mismo en Deusens como diseñador y creador de contenido realmente, montaje, motion graphics y demás, todo lo que tiene que ver con la parte de diseño de la empresa. Pero yo vengo, o sea, llevo en Deusens realmente llevo un año, pero yo vengo de toda la parte del mundo de los esports. Yo he estado trabajando en SL durante 4 años desarrollando escena de los esports en España y la verdad que mi background es más de esa parte del puro gaming, de eventos y de la parte de videojuegos, de la parte profesional. Vale, hablaremos de todas formas de videojuegos seguro también. No te preocupes. Lo he querido traer porque si no yo me pongo muy corporativo con estas cosas y a lo mejor la gente empieza a chapar stream y os jode un poco el invento. Nada, O sea, nada. lo he traído un poco para desengrasar. Yo soy demasiado corporate, estoy muy acostumbrado a hablar en foros, pero a lo mejor no tan distendidos como es Twitch. No te preocupes, que ahí habrá espacio para los dos seguro. Que, Doc, ¿algo que añadir, Doc? ¿Nada? No, no, ¿De no, momento bien? no, con ganas realmente de oír sus opiniones y es la cosa. Es decir, yo creo que es verdad que aquí todos aprendemos sobre todo la marcha porque el mundo es muy nuevo, pero incluso también para hablar todo el tema del desarrollo con la parte de CES de desarrollo de videojuegos y demás, creo que hay bastante para hablar porque es como está evolucionando un poco también todos los videojuegos enfocados en la NFT con el metaverso en mente. Y también, pues eso, que ahora nos cuenten un poco su opinión de qué es para ellos el metaverso, porque es verdad que lo ves usado en la sociedad. Es decir, que Sandbox, por ejemplo, o Decentraland Median, que están trabajando en un metaverso, guay. Que otro juego, pedía que está trabajando en metaverso cuando solo conecta 2 juegos. Eso no sé si es un metaverso o metaproyecto, no sé. Pero sí, no sé, si Turco quiere algo más añadir, a lo mejor Nada, es el siguiente punto, hablar un poco de que nos presenten ellos en su experiencia también qué es lo que se define un metaverso. A ver, el metaverso, si nos vamos un poco a la definición técnica, efectivamente serían esos mundos persistentes, virtuales, donde tienes un avatar que eres tú, te mueves por un entorno 100% 3D y lo que sería un videojuego, básicamente, es decir, lo que todos entendemos por un videojuego online o un Second Life, vaya, pero donde se aglutinan todo el componente social, todo el componente transaccional,
y todo el componente del entretenimiento. Es decir, es lo que llaman no el Internet 3.0, pero bueno, sería como nuestra versión virtual, ¿no? De nuestra persona en un entorno siempre conectado y siempre, pues bueno, mantenido en el tiempo. Entonces, muy buen apunte porque efectivamente ahora la palabra metaverso se utiliza, bueno, literalmente vi en LinkedIn el otro día, esto os va a hacer gracia, era un simulador, ¿vale? De un tractor o algo así. Y lo había compartido un notas diciendo, wow, mi primera experiencia en el metaverso, qué espectacular, no sé qué, no sé cuántas. Y literalmente era como jugar el Farming Simulator, ¿vale? Y a eso ya le ponían la etiqueta de metaverso. Entonces, claro, nosotros también nos estamos cansando un poco de esto porque la palabra lleva 4 días en funcionamiento y ya todo el mundo lo está usando para lo que le da la gana, ¿no? Entonces, sí que es verdad que el metaverso sería el Second Life que ya existió, pero digamos mucho más masivo y donde vas a poder realmente, junto con el blockchain, pues tener toda una actividad social mucho más profunda, ¿no? Pero realmente no es nada nuevo, por así decirlo, ni el concepto ni la tecnología en buena parte. Lo que pasa que ahora ha llegado como, para mí, ha habido como 3 conceptos, ¿no? que han hecho que el metaverso ahora tenga sentido y que sobre todo las grandes empresas hayan acuñado este concepto, ¿no? El primero de ellos sería el COVID. Bueno, no sería el primero, pero bueno, para mí es sobre todo a nivel de las marcas, ¿vale? Yo creo que el COVID ha hecho que durante 2 años muchas marcas se den cuenta de que su nivel de interacción y de engagement era muy limitado, es decir, que la web técnicamente había cambiado muy poco desde los 2000, ¿vale? Al final un entorno 2D con fotos, texto, vídeos y poco más. Y claro, al tener a toda la población mundial recluida, que ha cambiado nuestra forma de interactuar, etcétera, etcétera, han dicho, hostia, esto como que se queda corto, ¿no? Para la experiencia. Entonces, creo que muchas marcas han empezado a explorar otras maneras de empezar a interactuar con su público objetivo más inmediato, que al final sería un segmento de entre los 8 a los 16 años, por así decirlo. Luego está el hecho del blockchain, es decir, de que toda esta tecnología de repente, bueno, no de repente, pero ya me entendéis, o sea, ha llegado para quedarse y de una forma muy, muy heavy, y con toda la salida de NFTs ha hecho que muchas marcas también pongan su foco en el concepto puramente virtual de una manera muy heavy. Y luego el mundo del gaming, que no nos equivoquemos, o sea, Second Life en tiempos era, aunque fue muy mainstream, o fue muy grande, fue muy global, pero al final los que estaban en Second Life eran los outcasts, los frikis que conocían gente por internet y tenían ahí como su pseudo vida, pero no era algo mainstream, por así decirlo. Entonces, claro, esto ha cambiado por completo. Es decir, ahora ya el gamer ya no es el friki de la clase. O sea, ahora el gamer puede ser un tío deportista perfectamente, hombre o mujer, y prácticamente desde, pues eso, desde los 10 años hasta los 37, por decirte algo. Entonces, esto al final en el mercado ha generado un impacto muy grande, ¿no? Y entonces, para mí, como todas estas 3 cosas han sucumbido, ¿no? Se han juntado para decir, hostia, a lo mejor ahora es el momento de empezar a explorar la interacción web de una manera mucho más profunda, ¿no? Entonces, realmente para mí el metaverso es eso, y creo que ha llegado ahora el momento, pese a que no tenga nada nuevo, por así decirlo, y sobre todo al final son las marcas, ¿no? Las que hacen que las grandes corporaciones, las que te empiezan a meter las cosas un poco, te guste o no te guste, Sí, sí, sí. y lo que empieza a cuajar. Sí, porque al Sí, final lo que se ha visto mucho en años anteriores es lo que tú decías, ya existían esos metaversos o ese metaverso como Second Life en los que ya había gente que estaba dentro, pero a la cantidad de público que se le llegaba era al final un nicho muy pequeño comparado con el que ahora las marcas, digamos, están queriendo imponer y que al final acabarán imponiendo en muchos aspectos a la sociedad en general. O sea, de hecho ahora lo pero come... esto, Dime, César. perdona, esto ha pasado también por el tema de que a la gente no le ha quedado más narices que aprender realmente lo que era todo esto. O sea, yo vengo de jugar más de 15 años a World of Warcraft
Yo he conocido a mi pareja en World of Warcraft y llevamos ya muchos años juntos. O sea, los que estábamos dentro de metaversos, que al final jugar era mucho la excusa, realmente lo que buscabas era más socializar en muchos aspectos. Eh, Ahora, o sea, a nosotros esto no nos viene extraño, Claro. todo esto. A nosotros no nos viene nada extraño. Lo que pasa es que la gente ha tenido que aprender a relacionarse de otra forma. Sí. Cuando nosotros en su día aprendimos a relacionarnos de otra forma, porque de las formas convencionales, pues no eran agradables, por las situaciones que tenía la gente, entonces te juntaba, o porque simplemente la gente con la que estabas alrededor no entendía realmente lo que te gustaba, Sí, ¿sabes? sí. Entonces buscabas otras formas. Entonces esto lo único que ha pasado es que ahora se ha disparado. Se ha disparado y ha venido el tema de la pandemia y la pandemia ha puesto en jaque todo el sistema entero. Entonces no le queda a todo el mundo más narices que aprender a interactuar a través de un ordenador. Sí, pero eso tampoco es necesariamente algo que avala el avance tecnológico, porque de hecho el No, 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 efecto no, no. rebote, Ujú. claro, es que aquí depende un poco del segmento del usuario del que hablemos, ¿no? Porque al Mm, final, claro, nosotros, o sea, de conocimiento de causa, de cuando hemos hecho eventos virtuales y demás, te encuentras como dos líneas de pensamiento. Gente que está hasta las narices de interactuar de manera virtual y que ponerle un avatar no le hace ni puñetera gracia. Y tienes otra buena parte de la misma edad, mismo perfil profesional, gente que no ha jugado un videojuego en su vida, que dice, hostia, pues esto sí que mola, ¿no? Y ven un poco como las posibilidades y la apertura de lo que esto implica. mm. Pero para mí esto es como un daño colateral entre muchas comillas, ¿vale? Es decir, al final el driver clave de esto es, para mí es que son los chavales de la generación, ya no sé si no, la millennial somos nosotros, No, la el centennial, siguiente. la Z La o la, siguiente. El o la siguiente. generación QR, no sé, Sí, sí, pero, sí, total. La que pienses, la siguiente. pero al ¿Sabes? final son los chavales que no les es ajeno gastarse el regalo de Navidad, por decirte algo, En skins. Sí, en sí, skins, sí, sí. En efectiva. skins de Fortnite, Valorant, Minecraft. Sí, sí. Exactamente. Es un Lo que poco. lo que hacíamos nosotros antes, hace 10 años, que Sí. nos gastábamos la pasta y te miraba la gente diciendo, ¿por qué te gastas el dinero en los juegos? En el mapa del Call Y of yo Duty. pensaba, por qué te has gastado 30 euros en copas este fin de semana? Claro. Es que es... Es ese. Sí, Yo sí, sí, sí. recuerdo. Yo recuerdo justificar mi suscripción a veces del WoW también eso a También mi la suscripción del familia WoW. por digo, hey, para irme yo de copas yo le decía a mi madre, mamá, yo no fumo, no me voy a beber por las noches, o sea, no, simplemente me quiero gastar el dinero en esto, ¿no? Y es verdad que yo incluso hasta que no empecé a trabajar realmente yo no pude, pero ahí entiendo un poco a César porque es verdad, mi primer MMO fue Ultima Online, yo me acuerdo empezar a jugar Uf, un montón de MMOs, última. yo me enganché, o sea, esa capacidad de jugar online en los cibers y conectar más allá de donde estaba, a mí me enganchó mucho y de cierta manera lo entiendo. Yo le digo a César, es como que fuimos los early adopters de la tecnología, éramos los raros en ese Sí, sí, sí. aspecto. Pero Mm, también es un poco, es verdad lo que dice Álvaro, es decir, se ha acompañado, es decir, la adopción de la tecnología, la normalización de la tecnología, lo que ya ha permitido a que gente que no, a lo mejor no era de nuestro, digamos, prototipo, a lo mejor pues, ya se ha normalizado mm, más el uso de la sí. tecnología y los géneros. Y, 100%. Sí, eso creo que también. Y sobre todo en el tema de un metaversos que quieren hacerse mucho más grandes como Sandbox, como Decentraland, con todo el tema de las marcas, todas las acciones que quieren hacer dentro, lo que vas a hacer es potenciar esa parte social que unos han tenido, o sea, unos no, para unos no es eh, raro, o sea, eso es una cosa ya que lo tenían bastante interiorizado que eso era así, y luego un montón de gente nueva que a raíz de la pandemia ha descubierto que dice, hostia, esto mola, ¿sabes? Pero para mí la clave es, por ejemplo, Roblox, que además es un juego que lleva Sí, 10 años, creo, funcionando. no, bueno, Sí, sí, lleva un sí, huevo, ¿eh? sí, sí, No sé lleva un si montón de 10, tiempo, sí. pero vamos, No, pero casi, casi, sí. lleva un montón de tiempo funcionando y para mí ha sido un gran descubrimiento, por lo típico, no lo conoces y tal, pero no, está muy orientado a chavales y a críos pequeños. Pero claro, cuando yo hablo con muchos clientes que me dicen, hostia, pues a raíz del metaverso, ¿no? Y te dicen, joder, sí, pues es que yo a mis hijos, que tienen
pues 8, 9, 10, 12, 13 años, les empiezo a dar las pagas pues eso, en los Robux, en las monedas del Roblox, porque, y el otro día, y me acuerdo de una anécdota concretamente que me decía un tipo, joder, pues el otro día mi hija pilló el COVID, se tuvo que quedar confinada en casa, no sé cuántas, y bueno, un poco pues pues yo qué sé, para hacérselo más llevadero y tal, que está ahí con todos sus amigos jugando en Roblox, se querían comprar todos una camiseta en concreto, ¿vale? Una skin de una camiseta en concreto para hacer la coña e ir todos iguales. Y al final, pues eran 13 céntimos, no sé qué, no sé cuántas, pues mira, se lo acabé comprando, que no es que me haga mucha gracia, ¿no? Y al final te das cuenta de que, coño, tienes una pandilla de críos de 5, o sea, de 5, 6, 7 críos que hacen la tontería de comprarse todos la misma skin para ir por ahí fardando, ¿no? Flexeando de que todos Sí, sí. van uniformados. Y al final es que es lo mismo que hemos hecho todos siendo más críos en la vida en física, no Sí, diré sí. real, pero en el mundo físico. Y al final te das cuenta de que las conductas de comportamiento son las mismas, solo que ahora la normalización que hay de hacerlo en un entorno virtual, pues... Y eso es lo que marca realmente el interés, porque si no, ¿de qué iba a estar Ralph Lauren o Nike en Roblox? Sí, Al sí, final. totalmente. Sí, sí, sí. Totalmente. Ralph Lauren, que es una marca muy tradicional también, que además es patrocinadora de G2 Esports también, o sea que sí está metida también en los esports, Y Sí, que, sí, además. ¿sabes? y Sí, que sí, que es un tipo de marca que no dirías No, no, Ralph apuesta por el Lauren, gaming y por claro. tal. y G2 que hace una semana y media sacó su colección de NFTs o anunció que iba a sacar su colección de NFTs. O sea Sí, que sí, si al final es eso, son las tendencias y justo que vosotros estabais hablando del tiempo que, por ejemplo, tiene Roblox. ¿Cuánto lleváis vosotros en todo esto del tema de Dawsons, de los metaversos, de las creación de espacios virtuales? Pues lo primero, no digas Dawsons, que es Deusens. Deusens, perdóname, he dicho Dawsons, Deusens. No, es broma, joder. Pues mira, es lo que te digo. Nosotros llevamos desde que fundamos la empresa desde 2014, ¿vale? Nosotros al final, como te decía, empezamos en VR, ¿no? Entonces, al final, en lo que estamos súper especializados es en el desarrollo en motor gráfico, tanto Unity como Unreal. Pero claro, dedicarte solo a la creación de proyectos de VR para el sector privado es bastante complicado. Entonces, nosotros lo que hicimos desde pues, al segundo año por ahí fue empezar a abrir un poco la mira, ¿no? Es decir, vale, sabemos de motor gráfico, sabemos de 3D y demás, ¿dónde más podemos empezar a entrar? Entonces empezamos con realidad aumentada, realidad mixta, y luego fuimos como poco a poco escalando a otro tipo de formatos, ¿vale? Entonces, por lo que digo, porque al final es en lo que somos buenos, en lo que llevamos muchos años y mucha experiencia es en el desarrollo para motor gráfico. Entonces, justo comenzada la pandemia, ¿vale? Y el confinamiento, pues claro, teníamos una cuota de la empresa pues, alrededor de un 30%, una cosa así, pues destinado o sea, venían los ingresos de ferias, de eventos, de activaciones de marca y demás, ¿no? De cosas muy físicas. Y claro, todo eso, pues de la noche a la mañana se cae, ¿no? Entonces, muchos clientes nos están empezando a demandar, oye, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se os ocurre que no sea simplemente un streaming o un webinar o algo así, pues para presentar esto o lo otro? Entonces, contactamos con una empresa que llevaba bastante tiempo en funcionamiento, pero que con la pandemia han despegado a lo bestia, que básicamente era de organizar como eventos virtuales, ¿vale? O sea, tú entrabas a un entorno con un avatar, te podías mover, hablar con la gente, ver presentaciones y demás. Entonces intentamos trabajar con ellos, pero estaban tan sobresaturados que no nos daban servicio. Entonces dijimos, bueno, pues básicamente tenemos que hacer algo para combatir esto y realmente tenemos los conocimientos como para poder crear nuestra propia plataforma. Entonces, hace 2 años, pues nos metimos a fuego con el desarrollo de nuestra propia plataforma de eventos y en 4 meses la sacamos. 4 meses estamos celebrando el primer evento, pues eso, para una marca importantilla y era bastante crucial, ¿no? Entonces,
desde ese momento hicimos en estos 2 últimos años pues alrededor de 30, 35, 40 eventos profesionales y además, un poco en línea paralela, nos salían pues otros clientes que nos decían, vale, sí, esto de los eventos está guay, pero te tienes que descargar el juego y tal. Bueno, que no, digamos que no toda la gente, a todos los Sí, clientes les molaba, ¿no? ya. Pero querían un poco, pues, hacer algo distinto. Entonces es cuando nos empezamos a meter en desarrollo en motor web y también empezamos a hacer cosillas, pues eso, que eran más experiencias virtuales, tipo showrooms y tal. Entonces, claro, nosotros en 2 años ya nos hemos peleado mucho con todo esto y de repente pues Zuckerberg anuncia lo de Meta y todo el mundo empieza a perder un poco la cabeza, ¿no? Entonces, a nosotros nos ha pillado muy preparados realmente en todo esto, porque ya nos hemos tenido que pelear pues con lo que es desarrollo web en motor en tiempo real, con el tema de las voces IP, de los multiplayer, de todo esto. Entonces, pues bueno, realmente te podría decir que 100% en esto llevamos 2 años. Ahora que has dicho lo de Zuckerberg, ¿qué supuso para vosotros justo? Ya te digo, o sea, ya no te pongo ni ese día en el que Zuckerberg anuncia lo de Meta, porque en la parte que fue, o sea, la parte cripto, todas las monedas relacionadas, todos los tokens relacionados con la parte de metaversos se dispararon, pero a niveles A lo astronómicos. loco. Entonces, Sí. yo ya presuponiendo, pero ahora nos contarás qué supuso a vosotros a nivel empresarial ese anuncio, porque imagino que vendría un boom de clientes o vendría mucha más gente interesada en todo eso. Pues mira, si te digo la verdad, no. ¿No? No, es decir, porque nosotros no nos estamos, o sea, por aquel entonces, es que a ver, debo matizar, ¿vale? Lo que Deusense estaba haciendo en todo este aspecto de los eventos virtuales, el desarrollo de espacios virtuales y demás, a lo que es ahora nuestra focalización en el concepto del metaverso, ¿vale? Si no hubo ese boom es porque porque nadie hasta ese momento estaba utilizando la palabra metaverso. Es decir, antes de que Zuckerberg dijera eso, nadie estaba haciendo nada en el metaverso y de repente al día siguiente todo el mundo, ¿no? Porque al final es que en buena parte es una terminología, ¿vale? Ya, Pero desde luego, paulatinamente, conforme la palabra se ha empezado a hacer pues, mucho más popular y la gente empezaba a entender un poco qué es todo esto, evidentemente ya sí, ¿no? Y además con nuestra última posicionamiento, por así decirlo, estratégico, donde ya no solo nos vamos a dedicar a la parte de desarrollo, sino que nos vamos a dedicar a la consultoría, el desarrollo y la viralización de las acciones en los diferentes metaversos, ahora ya la cosa es diferente. ya. ¿Tienes algo que decir, Doc? ¿Quieres decir algo? No, yo quería hablar un poco, o sea, ya después de eso quería hablar en cuanto a la materialización del metaverso. Es verdad que hemos hablado de que pues, la tecnología blockchain, el mainstream está como haciendo implementar más funciones, hacer más real el estar en ese metaverso y no desconectar. Yo a nivel, y digo quizá desde la ignorancia, el tema de la realidad virtual, Uh-huh. ¿a qué nivel estamos con eso ahora mismo? Es decir, quizá es lo que está más atrás en cuanto a funcionalidad completa, o sea, me refiero, aparte de ya tener esa completa inmersión que puedes hacer con la blockchain, ¿a qué nivel está la realidad virtual y qué diferentes niveles puede haber con la mixta, la aumentada, etcétera? A ver, claro, hay que distinguir, es decir, porque a nivel técnico la VR está cojonudamente bien. Es decir, Ok. desde que nosotros empezamos a día de hoy ha evolucionado muchísimo. A nivel de hardware, a nivel de pues, los SDKs que hay, a nivel de las gráficas, cómo gestionan los contenidos en VR, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema del tema de la VR? Que es un poco lo que lleva arrastrando desde que se inició con Oculus. Es la adopción por parte de los usuarios de manera mainstream. O sea, es cierto que gracias a Zuckerberg, de nuevo, con Oculus y con las Oculus Quest 2, que se han vendido muchísimas y que es verdad que parece que poco a poco empieza a calar, pero su problema fundamental es ese, es decir, de que a día de hoy
no es lo suficientemente mainstream. De ahí que yo tenga, por ejemplo, mis reservas particulares con Meta, ¿no? Porque no va... o sea, la gente no va a pasar de estar en cualquier red social y al día siguiente va a estar todo Dios en VR, en un Ready Player One. O sea, no. Es lo que Facebook y Zuckerberg aspira, pero todavía no. ¿Por qué? Pues vale, si las Quest 2 están guay, porque son standalone, no necesitas de un PC aparte, etcétera, etcétera, ¿no? Pero evidentemente están más limitadas que unas Vive conectadas a un PC de 2.000 euros, evidentemente, ¿no? Entonces, en cuanto a cómo está, pues ya te digo, por un lado todavía le falta a nivel de adopción y a nivel técnico, a nivel de hardware, cada año, vamos, mejora todo considerablemente. Y es verdad que antes de Meta y antes del metaverso, antes de todo este rollo, ya había, que de hecho era gratuito, me parece, ya había no me acuerdo cómo se llama, no sé si era VRChat o cuál era, pero ya te podías conectar a salas de chat random para digamos, conocer gente, o sea, un tipo Second Life, Sí. pero en VR. Eso ya existía hace por lo menos un par de años, que yo sepa o más. De hecho, ahora hay un punto en la parte de VRChat apuntando sobre eso. VRChat este año ha sacado su versión web sin gafas. Entonces están uniendo a los usuarios que jueguen con gafas a los que no. Y creo que eso es un punto, era un punto lógico, porque el problema ahora mismo con los hardware es que puedes tirar por una parte económica, dentro de lo caro que es ahora mismo todavía la tecnología, una parte económica que te compras unas Quest con sus limitaciones. O sea, lo bueno que tienen, que no tengan cables y demás, pero que tienen otros puntos en contra, a unas gafas que te pueden costar 700, 800, 1000, 1200. Es que no todo el mundo se gasta No. ese dinero No, en algo que todavía no tiene la suficiente cantidad de contenidos. ¿Sabes? Es decir, no hay nada, o sea, no hay todavía una cantidad muy grande de contenidos que acompañen a creación de contenidos, mucha compra y a su vez yo creo que eso apoyará que más gente entre en esto. Pero pasará, pues yo creo, porque baja el precio en general de todo. De hecho, yo cuando me enteré, o sea, cuando salió lo de Meta y tal, y me enteré que estaba solo focalizado a VR, dije, esto lo veo complicado, lo veo muy complicado, porque existe incluso rechazo. O sea, insisto, o sea, yo siempre cuando hablo, ¿vale? Yo pienso mucho en el público profesional porque es del que yo más sé. Sí, sí, sí. Y hay una diferencia muy grande. Cuando digo público profesional también es por ese segmento de edad, ¿no? De a partir de 40 años en adelante quizá, es que hay rechazo, porque tuvo una curva muy alta la VR, entonces parecía que estaba en todas partes y tal, y todo el mundo tenía como la curiosidad, pero también hubo muy mala praxis, y esto lo sé porque, bueno, en cualquier feria, en cualquier sitio, veías gafas de VR con cualquier mierda puesta y con experiencias muy complejas o que no tenían ningún sentido, mal optimizadas, que iba a 4 frames y la gente salía de ahí mareada y a punto de vomitar. Entonces, hay una parte que le genera ese rechazo, la VR. Y luego está el tema, pues eso, inevitablemente del precio, ¿no? Y de la falta a lo mejor no sé ya si contenido, porque realmente contenido hay, pero a lo mejor es verdad que todavía es muy de nicho. Sí, Muy de nicho. sí. ¿Cuánto creéis vosotros que llegará ese momento en que la gente pues lo haga más mainstream, que ya la gente tenga muchas personas tengan ya en su casa, sea algo normal tener unas Oculus o unas gafas de realidad virtual? Pues sinceramente es complicado de determinar, porque si tú evalúas 5 años atrás o 6 años atrás todos los estudios de grandes consultoras, que el mercado de la VR estará valorado en no sé cuántos mil millones de dólares y luego nadie ha En el clavo. nadie ha dado pie con bola, o sea, y eso todavía no ha llegado. Yo creo que va a ser más paulatino y no sé si pasará, creo que con la realidad mixta sí que pasará eso. Que llegará, yo creo que Apple, que llegará un día y dirá,
mirad, el iPhone, en vez de ahora llevarlo en el bolsillo, lo vas a llevar pegado a la cara todo el día. Creo que con ese tipo de tecnologías sí que habrá esa palanca de cambio, pero también le queda mucho a nivel infraestructural, tecnológico, de implantación del 5G, etcétera, etcétera. Pero a nivel de VR está siendo mucho más paulatino y es lo que a lo mejor la gente no se esperaba. Okay. Pero sigue como muy focalizado en el gaming. Y a lo mejor, pues no lo sé, a lo mejor sí que, o es lo que intenta Zuckerberg, ¿no? El traccionar a la gente al metaverso con una experiencia mucho más inmersiva para relacionarse. No Ya. sé, es complicado, ¿eh? Ya. Es complicado. Es complejo, eso sí. Sobre todo con el... Porque en el tema de... Sí que es verdad, con la mixta sí que puede ser que sea más para todos. Y que la VR debería serlo. Pero también ha pasado que estos últimos años ha sido mucho prueba y error de todo el mundo. Sobre todo en el para qué usar la VR. Ya. Y también por el tema de que la experiencia de la VR, como decíamos, como ha dicho Álvaro antes, de que 4 FPS te marean, depende de qué movimientos te marean, y hay veces que como te pillen mal, dices, yo no me vuelvo a poner esto jamás. Ya. Sí, eso sí. Pero eso es mala praxis de muchas empresas que ha provocado rechazo en gran parte de la gente que lo ha probado. ¿Cuál es la diferencia que existe entre la realidad virtual, la aumentada y la mixta? Vale, la VR, ¿vale? Yo siempre lo explico así, ¿vale? A todos mis clientes, porque tengo que hacer siempre este proceso pedagógico. La VR es cuando te pones unas gafas estás en un mundo completamente diferente al que ocupas, ¿vale? O sea, te trasladas directamente a otro mundo, que puede ser un mundo virtual o puede ser con imagen real, con contenido 360, ¿vale? La aumentada es cuando tú eres capaz de posicionar. Bueno, con esto hay muchos teóricos, ¿vale? Y bueno, hay como muchos académicos y tal, que ahí hay como diferentes definiciones, ¿vale? Pero digamos que la mixta realmente es un tipo de realidad aumentada y que la realidad aumentada pues sería como lo ideal. Lo que pasa es que según cómo ha ido saliendo la tecnología, las diferencias entre sí se le da un nombre u otro, pero bueno, la realidad aumentada básicamente es, pues por ejemplo, no sé si habéis visto la aplicación de IKEA, de que tú sacas el móvil y puedes colocar los muebles, ¿no? Del catálogo y los puedes colocar como si estuvieran físicamente en tu salón, porque básicamente un móvil, por ejemplo, lo que está haciendo es detectar una superficie, ¿vale? Y digamos que hace un match con un motor gráfico, ¿vale? Entonces se entiende un eje de coordenadas y tú, desde tu dispositivo, eres la cámara, es como la cámara virtual. Entonces, básicamente superpones información virtual con información física, real. información real. Y la realidad mixta es cuando tú estás superponiendo información virtual del entorno físico y la interacción es bidireccional, ¿vale? Es decir, que tu acción interactúa con esa información y el mundo físico también interactúa con esa información virtual, ¿vale? Vale, Esto es un poco complejo de explicar, pero Sí, bueno, no. digamos que la realidad mixta hoy en día se centra mucho en las HoloLens, por ejemplo, las Magic Leap, que básicamente llevas un dispositivo pegado a la cara, ¿no? Y es tipo como si fueras viendo hologramas y puedes interactuar con ellos. Sí. O sea, la mixta es como, lo entiendo yo, es como que hay una comunicación por ambos caminos, algo así, como que el entorno también interactúa con lo que tú haces. Sí, imagínate que si tú llevas las gafas puestas, unas gafas puestas de realidad mixta, y pasas por delante de un local, que la cámara de la gafa ve el logo del local y te superpone, por ejemplo, una publicidad o el descuento de ese local y te lo está poniendo. O sea, está Ya. interactuando tanto la gafa pero tú sigues estando en el mundo real, tú sigues viendo la realidad. Lo único que te está superponiendo un elemento en ese caso. Mira, Ok. Otra... dime, di, Doc. No, otra cosa que estaba viendo para responder el chat, porque han salido Justo. dos mensajes con respecto a eso. Sí, un problema de la adopción también es el hecho de
No sé si se relaciona exactamente con la realidad virtual, existe ese problema, pero me acuerdo con las gafas 3D de que hay gente de que es incapaz de sentirse cómodo viendo 3D. No sé si con la realidad virtual físicamente o algo hay gente que no puede, no puede usarla. Sí, es un porcentaje muy pequeño y la verdad que eso tiene un nombre, pero joder, ahora no me acuerdo cómo se llama, tiene como un nombre clínico específico, pero sobre todo la mala imagen que tiene la VR es porque los modelos más antiguos, ¿vale? Tenían mucha latencia, ¿vale? Entonces, básicamente te generaba una disociación cerebral, porque básicamente tú estás engañando al cerebro cuando te pones unas gafas, mediante el oído y la vista, que son joder. Órganos del equilibrio. Sí, la manera en la que tu cerebro entiende y procesa el mundo, ¿no? Entonces lo estás engañando y realmente el efecto se produce. ¿Qué pasa? Que cuando la fluidez de la imagen, ya no la calidad, ¿eh? Tú puedes estar viendo un cubo pixelado, pero eso a tu cerebro le da igual. Pero si digamos que la velocidad a la que la imagen se está proyectando no es lo suficientemente rápida, básicamente es que te mareas, porque tu cerebro empieza a tener una disociación de decir, hostia, el input que me está llegando no se corresponde, ¿no? Con la sensación física que tengo de tener. Y hay gente mucho más sensible a otra. Y de hecho yo me acuerdo, es una anécdota, pero cuando llevamos un año de empresa o así, pues teníamos las Oculus DK2, o sea, que no era ni el modelo comercial, y la latencia y los FPS, o sea, eran una pena, una pesadilla. Y yo me acuerdo de una chica que las vino a probar y tal, le pusimos una montaña rusa, estando sentada, ¿eh? Y se tuvo que ir a casa después, o sea, se tuvo que ir de trabajar ese día porque se pegó el día jodidísima. Dios. Pero jodidísima de verdad, ¿eh? Pasándolo, se pegó todo el día mareada. No. Sí, yo tenía ese problema ahora ya hace tiempo que no me he puesto ninguna gafas de VR ni nada, pero yo hace tiempo igual me ponía unas gafas de VR y a los 10 minutos, 5 minutos estaba mareado ya. Sí. Bueno, esto nos pasó hace poco probando otra vez experiencias antiguas que teníamos de antiguos proyectos, y algunos de los proyectos estaban desarrollados antiguas, meterlas ahora con las Cosmos y decir, hostia, esto es otro, esto de verdad lo hemos hecho, de verdad esto era lo que estaba antes. No, Sí, no lo que porque trabajamos, sino el hecho de que, hostia, realmente la problemática de que no se viera bien o que no se disfrutara de verdad de esa experiencia era la gafa. Ya. Era la gafa, porque la experiencia era cojonuda, pero era la gafa lo que te estaba poniendo la limitación. Y ahora, por ejemplo, los Cosmos son una pasada. Ya. Y van muy bien. Pues la de o las proyectos, Vive Pro. la de proyectos que Pro. se habrán quedado ahí en el Sí. cajón y no saldrán por el timing de cuando han salido. No, te lo garantizo, ¿eh? O sea, y eran muchas cosas, porque nosotros, por ejemplo, en eso de hecho, ha marcado nuestra forma de desarrollar en general. O sea, la optimización, al final, volvemos a lo de antes, ¿no? Nuestro público al final son empresas donde no les hables de FPS, no les hables de cómprate una gráfica mejor. Lo tienes que hacer todo para que funcione perfectamente, se entienda con 2 botones, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros eso lo trabajamos mucho, pero por temas de rendimiento, bueno, y porque al final todo el mundo aprende dándose hostias básicamente, con un cliente bastante importante, pues la liamos mucho, porque para una feria le hicimos una experiencia que ya te digo, por temas de optimización, de tiempos, no, bueno, fueron muchas cosas, ¿no? Pero sí, que la experiencia al final fue mala y fueron clientes tochos de ellos y tuvieron una mala experiencia. O sea, y al final, pues bueno, es que es lo que había, ¿no? O sea, nosotros llevábamos muy poco tiempo desarrollando, la tecnología da unos problemas. Es que de hecho teníamos otro cliente que hizo una inversión en un equipo que le dijimos nosotros y tal y cual, y literalmente de una semana para otra que cambiaban los updates de las Oculus y dejaba de funcionar en ese equipo. Porque, digamos, Joder. las gráficas los drivers de las gráficas iban por un lado Ya. y los de las gafas iban por otro, y era eso, un sin Dios. Y claro, después de que un cliente hubiera hecho una inversión importante en un equipo, que de una semana a otra le dejara de funcionar, a ver con qué cara le explicabas tú que
no, mira, esto es así, el SDK, pues Ya. lo que tienes Sí, que hacer. sí, No pasa sí. nada. No, y tú Entonces, claro, dales explicaciones, sí, porque es que no lo van a entender. O sea, no, y de hecho teníamos que hacer, bueno, las 1001 pues, para que el cliente no se cabreara y siguiera con el proyecto y todo lo demás. Pero sí, nos las veíamos, bueno, bastante putas sí. cada día en los inicios, porque era todo súper experimental. ¿Cómo es para vosotros crear esas experiencias para los clientes? Pues mira, sinceramente, mola bastante. Y mola también, o sea, depende cuánto más mola según la marca con la que trabajas. Bueno, Porque la si verdad, podéis ponernos un ejemplo concreto de cómo fue currar con una de esas marcas. déjame pensar. Ahí van los NDAs. Claro. Bueno, Bueno, sin dar nombre. Si no quieres dar nombre, no des nombre. no, os puedo contar un poco, pues, algunos ejemplos, ¿vale? De un poco cómo funciona esto, sobre todo cuando no son marcas. Es que, mira, os voy a contar. Cuando son marcas chulas, es decir, marcas muy B2C, que todo el mundo conocemos, marcas multinacionales y tal, currar con ellos está guay porque, claro, pues porque todo el mundo las conoce, al final es como una medallita, ¿no? Y porque al final, joder, dices, hostia, esta marca tan tocha está confiando en ti y tienes que dar el do de pecho y sobre todo cuando lo terminas y dices, hostia, la calidad que ha venido a lo mejor aprobada desde internacional en Estados Unidos me han validado a mí, ¿no? Pues eso mola. Pero por otro lado tienes 1 millón de cortapisas, es decir, o sea, no te dejan prácticamente innovar nada. A nivel visual, por ejemplo, está todo súper marcado. Entonces, claro, tienes como muy poquito margen de creatividad y de maniobra. Y sin embargo, los clientes que no son tan bonitos o tan famosos, ahí es todo lo contrario. No tienen ni idea, delegan completamente en ti porque tampoco se han enfrentado en muchos casos a un proyecto así. Es decir, pues yo qué sé, a lo mejor tienen campañas de marketing, vídeos, comunicación y tal, pero no experiencias de este tipo, ¿no? Muchas veces son su primera. Entonces, claro, te pasa un poco el caso contrario, de que ellos te dicen un poco lo que quieren contar, te hacen un mishmash de ideas tecnológicas que no tienen ni pies ni cabeza la mitad de las veces y tú tienes que aterrizarlo y que tenga sentido decir, a ver, que es que me estás juntando 7 tecnologías diferentes Ya. en lo que me estás pidiendo y además ni siquiera tiene sentido entre sí, ¿no? Entonces tienes que aterrizarlo, hacer que lo entiendan y las ideas ir llevándolas por un camino que técnicamente tenga sentido, que quepa en presupuesto y que además pues vayan a gustar, ¿no? Ya. O que al final vaya a cumplir su propósito. Entonces, está guay, pero muchas veces partes de la nada y depende de tu creatividad y un poco pues escuchar los objetivos de esa empresa, de cómo es su producto, cómo lo quiere vender, cómo quiere hacer impacto, de que tú hagas un proceso de consultoría, que nosotros lo hacemos, de consultoría creativa, comunicativa aplicada a la tecnología. Entonces, presentamos lo que es el briefing de la idea, de decir, vale, pues con las 3 cosas que me has pedido, 4 cosas que me has dicho, te ha aterrizado toda esta idea, ¿no? Entonces ahí hay una parte creativa muy importante. Y luego cuando te dan el ok, pues ya técnicamente, pues ya depende. Ya. Pero mola bastante, o sea, la verdad es ¿Cu- que mola bastante. ¿Cuál ha sido cuál diríais que ha sido la experiencia virtual más rara que habéis tenido que crear? ¿O la más rara o la más compleja? Pues mira, de rara, es que claro, es que por un lado tenemos clientes muy particulares. O sea, por ejemplo, hicimos no hace mucho realidad aumentada en una feria para un robot limpia piscinas, por ejemplo. Sí. Entonces son como si fuera una rumba, pero en plan, pero grandes, Sí. y van limpiando solas, pues eso, de forma autónoma por el fondo de la piscina, suben por la pared y tal. Y entonces hicimos para la feria una cámara que apuntaba a una sección de piscina y tal, y entonces esa información, o sea, lo que estaba viendo la cámara, superponíamos realidad aumentada y eso salía contra una pantalla, ¿no? Entonces la gente que miraba a esa sección de piscina estaba vacía, obviamente, pero si miraba la pantalla de detrás, estaba viendo el robotillo que se desplegaba para ver cómo es por dentro y va limpiando la piscina. Muy Entonces, guay. no es que sea raro, ¿no? Pero al final dices, hostia, Sí.
Piden de que tienes que todo, dar- piden de Y todo. sobre todo la gente en la feria que pasa y ve un trozo de piscina vacío, se quedan así un poco y ven de repente en la pantalla el robot haciendo sus movidas. Y que se pueden ver a sí mismos con Y el se pueden robot hacer a sí delante. mismos y se Esa es acercan la a en gracia. plan de, aquí estoy al lado del robot. Ya. Qué fuerte. Entonces es un poco, no sé, no raro, porque al final, yo qué sé, es un producto más, ¿no? Pero dices, hostia, que no me habría parado yo a pensar de que iba a con un cliente que se dedicaran a hacer este tipo de cosas. Y por complejo, pues Hay unos complejo cuantos. mucho, sí. Es que Sí, complejos, pensad que nosotros todo lo hacemos a medida. Al final somos una agencia, estamos a mitad a caballo entre una agencia y un estudio de desarrollo. Y lo hacemos todo muy a medida. Entonces, por ejemplo, el de eventos, la plataforma que os decía de eventos online, ese sin duda fue uno de los challenges más grandes que hemos acometido, porque al final pensad que en 4 meses tuvimos que levantar un software multiplayer que funcionara en una patata, o sea, porque eso es una cosa importante, puesto que la gente se lo tenía que descargar, tenía que funcionar en un ordenador súper cutre y aprendimos a marchas forzadas de muchísimo, pues, del multiplayer, de la voz IP, y luego también de la parte de gestión, ¿no? Es decir, cómo gestionar las incidencias, el público, cuando viene el usuario que no se entera de nada, que por muchas comunicaciones que mandes antes del evento, Ya. es que había, o sea, teníamos troubleshooting del estilo de gente que le teníamos que descargar el WinRAR. Ya. Ya. La cosa de que a nosotros no nos parece extraño desplazarnos, a la gente sí. O Ya. sea, el público objetivo de muchas de estas acciones no se habían visto nunca en una de estas, ni de lejos, ¿sabes? Claro, porque Entonces, eso es muy complicado de gestionar. cuando vosotros además creáis estas experiencias, durante la acción vosotros estáis en esas experiencias moderando de Sí. alguna manera, ¿no? Sí. Sí, porque, a ver, un poco por lo mismo, ¿no? Porque damos, el tipo de servicio que hacemos es súper a medida y súper de cuidar al cliente, para que nos entendamos. Y porque tampoco habíamos hecho un desarrollo como para que fuera autónomo, ¿vale? Porque eso habría exigido evidentemente una cantidad Sí, loco. por lo menos un año de Sí. desarrollo para que la gente... Y ni siquiera al final, luego hemos sabido que en otras plataformas con mucho más tiempo de desarrollo tampoco son autónomas. Al final te hace falta gente, igual que en cualquier evento. Quiero decir, Ya. en cualquier evento, por bien que esté explicado, por información que te den previa al evento, siempre tienes azafatos Sí, o gente total. guiando la experiencia. Pues esto igual. Total. Lo que pasa es Sí. que, bueno, intentábamos formar a gente, a la gente de las empresas, pues del departamento de comunicación y tal, para que nos echaran una mano y nosotros estar solo, pues, si alguien tenía algún tipo de incidencia, porque si no era inviable. Y luego también en algunos eventos hemos llevado también realización del streaming Sí, para... bueno, también, sí. También, sí. ¿Cómo? Porque... Dime. No, eso, que también hemos llevado alguna vez realización del streaming por si tenía que verlo alguien que no pudiera Ya. haberse bajado el software o lo que sea para que no, para que pudiera ver también toda la experiencia, ¿sabes? ¿Qué ha supuesto para vosotros em, todo esto de los NFTs ya fuera parte de empresa, a nivel Ujú. personal? Todo el tema de los NFTs y toda la parte que ha unido al gaming con los NFTs, ¿qué ha supuesto para vosotros a nivel personal? Como jugadores de videojuegos, ya sea casual o más jugador, más como yo de todos los días. Yo, Pues a sí mí, que... sinceramente, a día de hoy, de momento, nada, porque yo, como he dicho antes de abrir stream, yo soy muy casual, yo no soy de los que se han gastado pasta en skins y tal, y entonces, a mí a día de hoy, si soy sincero, poca cosa. Pero Yo, César, por ejemplo, no. sí. Yo, por ejemplo, a ver, el tema de los NFTs se le ha puesto nombre y tecnología vinculada, pero no olvidemos que el marketplace de skins de Steam lleva funcionando años, ¿sabes? La gente hacía negocio comprando, o sea, comprando cajas, looteando y vendiendo skins. Mucho tiempo. Y otros juegos también tienes un market interno de skins en esos videojuegos. O sea, que ahora venga todo el mundo a echar, en algunos casos, a echar las manos a la cabeza con el tema de los NFTs,
me parece muy relativo cuando llevamos viviendo una pseudo era de NFTs muchos años, A ver, ¿sabes? es que es eso. Es que Aunque no la cosa de ahora que se va a hacer o que va a poder permitir el tema del NFT, creo yo, es que tú esas skins que en algunos juegos compras y las tienes ahí permanentes y no puedes hacer nada con ellas, si el día de mañana te copias el juego, te cansas de lo que quieras, que puedas decir, oye, pues vendo esto, tendrás skins raras y demás, y dices, pues bueno, esto lo vendo, me lo quito y ya está, y no pasa Ya otra nada, cosa. ¿sabes? Es que tanto en skins como en algunas cosas sobre todo en los videojuegos hay que también matizar en qué es el que afecta o no la jugabilidad, que eso también es importante dentro de si los NFTs van a afectar mucho o poco a la jugabilidad, a la experiencia Claro, de juego. eso sí que es un poco lo que iba a decir yo, porque, claro, no lo sé, ¿eh? Yo ya os digo que yo no soy consumidor ni de skins, ni de sobres, ni de cajas, ni hostias de estas. De hecho, es que me ha tocado mucho los cojones, sinceramente. O sea, DLCs sí, porque al final, si te extienden la jugabilidad, pues guay, pero ni Season Pass, nada, me ha tocado siempre mucho los huevos, pero... Es verdad que yo no entiendo el revuelo, pero a lo mejor es porque no estoy dentro de este mundillo, pero al final sí, algo que antes era un gasto, yo al menos lo veo así, ¿eh? En general todo lo que tiene que ver con cosméticos y demás, algo que antes era un gasto, ahora se convierte en una inversión, o al menos que tienes la propiedad de ese activo Sí. digital, que luego al final el mercado, pues yo qué sé, si el cierre juega, o sea, perdón, si el juego cierra y no tienes trazabilidad con eso, siempre se puede quedar de coleccionismo, ¿no? Porque al final es que vas a tener Sí. ese NFT que prueba que tienes eso. Entonces ahí como puede haber como un aftermarket posterior de, imaginaos, de juegos que yo que sé, que cierran y tal, y se convierten como en cosas exclusivas, pero eso sin más. Ahora, el tema de que eso sí que he oído alguna cosa, de que el tema de la historia solo puedas acceder a determinados puntos de la historia si tienes los NFT. Claro, ahí la cosa cambia, porque al final lo que estás es inflando porque antes, bueno, los DLC siempre han estado, pero claro, si no podías jugar de salida, pues yo qué sé, te podías esperar rebajas de Steam o lo que fuera, ¿no? Pero con los NFTs y todo va del palo de sacamos 1000 NFTs y solo las 1000 personas que poseen este NFT pueden jugar esta parte de la historia, ahí entramos en un mercadeo muy bestia. Porque claro, si valen 10 de salida, pero luego se empiezan a revender para que la gente pueda acceder a esa parte de la historia, ahí es donde se va a inflar los precios a muerte, ¿no? Entonces, Sí. ahí ya entramos en una dinámica bastante chunga. Creo que creo que tiene que ser un poco la línea que ya llevábamos, uniéndolo a lo nuevo, es decir, que afecten, yo creo que no deberían de afectar a la jugabilidad a grandes rasgos, pero sí que como cosméticos, todo lo que quieras, o sea, es que tú eres libre de comprar un cosmético Sí. que no afecta al juego. Si te gusta el juego, puedes jugar. Si el juego es free to play y quieres comprarte un cosmético, apoyas al desarrollador en si son ellos quienes los han vendido, si son la tirada inicial de NFTs creados por ellos, les apoyas. Si luego lo compras a otra persona, el fee que se van a llevar ellos por la transacción también les va a apoyar, Claro. ¿sabes? Y van a poder seguir desarrollando ese videojuego. Cuando entras con la jugabilidad, ojo, ahí Yo creo creo, que eso yo creo que vamos a entrar un poco. el NFT va a ir más por la parte de ser un DLC al final y de el mapa que comprábamos del Call of Duty será un NFT y irá por eso. Sí que es verdad que en determinadas cosas o determinados juegos seguramente el NFT te dé contenido acceso exclusivo a algo, pero yo creo que será un poco como las ediciones coleccionistas que te sacaban de los juegos que te venía con algún contenido Sí, extra. O sea, yo creo que será algo sí, más de ese estilo. sí, yo Bueno, Creo creo que pues que si llega solo a eso, al final, quiero decir, las ediciones coleccionistas no te mermaban la experiencia del juego. Efectivamente. O sea, no, te darán un no. contenido extra de véase unos vídeos o véase cualquier cosa extra, pero que yo creo que no afectará como tal a la experiencia del jugador. A No, ver, y tiene yo creo utilidad para todo, la verdad. O sea, incluso que el NFT que tú obtienes por tu tiempo también se cotice y que no sea simplemente un cosmético, sino que tenga un valor intrínseco por ese tiempo. Es decir, igual que estabas hablando de que la economía, los NFTs cosméticos ya es algo que bebe, por ejemplo, de las skins del Counter-Strike y todo el mercado que hay.
yo recuerdo tanto jugando MMOs como jugando Diablo, Path of Exile, es decir, habían mercados secundarios donde se vendían cuentas, se vendían objetos y era ilegal venderlos ahí. Si te pillaban te baneaban la cuenta. Ahora da esa libertad y yo creo que el poder trasladar esas economías de esos juegos de esos géneros a los NFTs, y al fin y al cabo un cierto componente pay to win también, creo que también eso va a dar mucho juego. O sea, no limitarnos solo a los cosméticos, pero sí que es cierto que el punto de trasladar, por ejemplo, ese concepto de DLC como exclusividad de estos NFTs, eso sí que es algo, por ejemplo, que no había pensado, y el hecho de que se vayan revalorizando, ahí es donde podemos entrar un poco en la El limitación, problema claro. que tiene el pay to win, que ojo, que hay juegos pay to win que funcionan. Lost Ark ha sido pay to win hasta que va a salir ahora en Europa. Es pay to win. Tú entras en Rusia y dices, es que si no compras, estás jodido. Es así. Dices, ¿puedes jugar free to play? Sí, hasta que te das cuenta que te van a dar por todos lados. Entonces ahí dices, vale, voy a sacar la tarjeta y voy a empezar a equipararme. Entonces, ¿hay modelos pay to win que funcionan? Sí. Sí, y se ha demostrado que sí. Lo único que en general en la comunidad gaming no le gusta. No. Ya, O sea, de momento. Es de que momento. porque No le gusta en yo general. lo estaba pensando y de hecho es lo que iba a decir antes. Digo, como todo. O sea, habrá compañías que abusen de esto y hagan burradas y habrá otras que le den un sentido lógico. Pero sí que es verdad. Yo a lo mejor soy muy boomer con esto, pero yo me acuerdo en tiempos cuando empezaron a salir pues, los Season Pass, los cosméticos y tal, un poco más mainstream, rollo, pues eso, los sobres del FIFA y todas estas, o las tarjetas Bull Shark del GTA, que ya en el 3 ya estaban. O sea, perdón, en el GTA 5, pero en la Play 3 ya estaban. Y yo decía, sí, me voy a gastar yo 50 pavos para comprar dinero digital, sí, sí, hombre, sí. Claramente yo me equivocaba como boomer totalmente, pero ¿a qué voy con esto? Pues que cosas que a lo mejor una generación, la que estamos nosotros ahora, no tolera, no quiere decir que las compañías, a las triple A y demás les da igual y digan yo voy a apostar por aquí porque al final yo tengo más fuerza y al final esto es crear una tendencia y que te vayas acostumbrando poco a poco, porque al final ha pasado. Los Call of Duty pasaron de superar al Medal of Honor por darte una jugabilidad y un modo historia cojonudos a pasar a qué, al free to play del Modern Warfare del Warzone, y antes de este que era free to play, a que no hubiera ni modo historia directamente, multijugador y para Bueno, que el tema Call of Duty y FIFA y tal son juegos de modelo de saco un juego al año. Llegaron los free to play y dijeron que es esta brujería porque un señor con un juego free to play está ganando millones y yo no estoy ganando esa cantidad de millones. Claro. ¿Sabes? LOL. El LOL fue el primero que montó un poco el precedente de decir, hostia, es que el free to play funciona. Luego vinieron las maravillosas y fantásticas loot boxes, y llegó EA y dijo, hostia, ¿y si hago que un juego sea una loot box así como gigante? ¿Sabes? Voy a hacer que Star Wars Battlefront tengas que abrir tantas cajas que no tengas dinero para abrir tantas cajas o vidas para jugar al juego. Y entonces ese fue el detonante de decir, creo que os habéis pasado. La comunidad en general dijo, aquí nos hemos pasado, creo que esto es el límite, y se reguló. Y las loot boxes... ¿Tú crees que se ha regulado? Porque... Sí, a ver, a cierto punto, pero que las loot boxes sigan funcionando, o sea... No, pues a eso voy. El Genshin Impact está ganando millones y sigue siendo un sistema de gacha, de loot boxes, ¿sabes? Sí. Y que no quiero saber la cantidad de millones que ganan actualmente, porque ya el año pasado ingresaron una salvajada, este año ya no quiero... Ya es otro nivel, pero en relación con los NFT, o sea, al final es eso, es que... Claro, pero por ejemplo, en el tema del LoL, con el tema de las skins, ¿vale? Yo tengo la cuenta desde beta, yo tengo skins de beta. Imagínate si eso lo pudiera vender ahora, que son inaccesibles. A mí me pasa... 12 años después. Me pasa con los Call of Duty, Por ejemplo, y de repente digo, oye, ya no voy a jugar esto nunca más, o tengo un problema y necesito el dinero, por lo que sea, tengo un activo. O sea, Sí, y esta es la parte buena que le veo y eso sí que además creo que es game changer a todos los niveles, ¿eh? O sea, ya no, o sea allá del gaming, yo eso sí que lo veo una pata, que lo he dicho antes, de que Internet vaya a cambiar
de verdad y que no sea esto solo una moda del metaverso, pero es precisamente por el tema de los NFTs a la hora de que es un cambio muy heavy, pasar de lo que antes era gastar, ahora es invertir. Sí. Es decir, antes simplemente tirabas el dinero a la basura, entre comillas, pero ahora tú tienes una propiedad digital. Entonces, eso para mí es un game changer muy tocho. Mira, Muy tocho. antes que habéis dicho lo de las grandes compañías de videojuegos, que algunas todavía no se atreven, voy a pasar de las dos primeras noticias de momento que tenía por aquí y ya damos pie a esa. Nintendo quiere entrar en el metaverso y los NFTs y no sabe cómo. Y entonces, ahora es la pregunta del millón, porque imagino que vosotros con vuestros, al final con vuestra empresa, sí que es verdad que os vendrán, digamos, directamente a buscar, pero os encontraréis con mucho muro en algunas ocasiones pues eso, de esa parte más boomer y de que no sabe cómo hacer las cosas dentro de toda esta tecnología. ¿Qué pensáis vosotros de Nintendo y qué pensáis vosotros en general de las compañías de videojuegos que se han echado para atrás porque ha pasado hace 2-3 semanas con Final Fantasy? Yo un poco desde mi punto de vista y abstrayéndome un poco ya del caso Nintendo en concreto, sí que es verdad que esto lo vemos todos los días y de hecho es uno de los motivos por los cuales no nos hemos quedado solo en el desarrollo sino en la consultoría. Que la gente, lo que os he dicho antes, llama metaverso a cualquier cosa, para empezar. Entonces muchas veces la gente te viene y dice, no, quiero un metaverso. Dices, vale, cuéntame qué quieres que haya en tu metaverso. No, pues quiero que haya fotos y quiero que haya esto y quiero que haya lo otro y un chat. Y dices, bueno, pues seguramente no te hace falta ningún metaverso, ¿vale? O estar en ningún metaverso. Eso punto primero. Y segundo, nosotros lo que sí hacemos con proyectos de verdad y proyectos serios es asesorar y decir, vale, ¿a qué segmento te vas a dirigir? A este o a este. Vale, pues si te vas a un segmento más, vamos a decir, infantil, Roblox, o sea, es el sitio al que ir por la jugabilidad que te permite, todo lo que te permite hacer y porque el grueso y la masa crítica del segmento al que vas está ahí. Entonces va a ser muy fácil traccionar tus experiencias y lo que quieres contar, ¿no? Si vas a un target bueno, un poco más mayor, ¿no? De entre 15 a 18 años, pues a lo mejor Fortnite is the way to go. O por ejemplo, si quieres hacer una experiencia más transaccional, más adulta, etcétera, etcétera, pues ya ver algo como de Decentraland. Entonces, claro, nosotros sí que lo hacemos, pero porque sabemos el público que está en cada uno de los sitios, que al final es lo más importante. Lo importante no es estar en el metaverso, es primero saber si tienes que estar en el metaverso a día de hoy, que eso es lo primero que le decimos a los clientes y por eso trabajamos con un brief previo. Y segundo, si efectivamente tienes un potencial que tenga sentido para que estés en uno de los metaversos, vamos a ver en cuál y vamos a ver cómo. Claro. Con el tema de... Sí, termina, perdona. No, sí, iba a decir que eso, que efectivamente están muy perdidos, vamos a decir, a varios niveles. Están perdidos a nivel de dónde está el público, están perdidos en la hora, se piensan que estar en el metaverso es estar en un sitio y que todo va a ir solo hacia allá y no es así. Y luego a nivel técnico también, porque a lo mejor te piden, no, quiero estar en el metaverso, pero quiero, yo qué sé, esto y lo otro y tal, y dices, pues no, tú has visto lo feo que es de Decentraland y lo de cartón piedra. ¿Por qué te crees que es así de cartón piedra? Es porque tiene que tirar en web y tiene que tirar en todos los ordenadores. Claro. Entonces, ¿esto me estás pidiendo? No. Yeah. Entonces, sí, intentamos, pues bueno, llevar un poco a los boomers al terreno. Que tenga sentido. Y volviendo un poco a la historia de Nintendo, creo que Nintendo es muy boomer, así como empresa en general, ¿sabes? Es lo que el problema. Entonces, hace tres días ya descubrieron que se pueden hacer DLCs de sus juegos, ¿vale? Hace literalmente 3 años con Breath of the Wild y dijeron, hostia, y si te sacamos un poco más de contenido y disfrutas más del juego, y fue en plan de, hostia, pues igual funciona, ¿eh? No sé, igual el resto de compañías no lo habían implementado bien y tú eres el que viene ahora a romper el mercado. El novedoso. Pero bueno, hace 3 días hicieron eso. Y luego han hecho el tema de tienes tu pase online
y ahora dijeron, y va a implementar el Pass Online Plus, en el que no solo me vas a pagar internet, sino que además el contenido que salga de mis juegos, si tú tienes el Plus, vas a poder disfrutarlo. Dices, bueno, pues es como intentar ser un Pass, pero sin llegar a serlo. Un Xbox Pass, pero sin llegar a serlo. Entonces, ¿tiene el potencial para entrar en esto? Sí, obviamente Nintendo lo tiene. O sea, la masa crítica de jugadores... O sea, Nintendo es para un niño de 8 años que quiere jugar al Pokémon y yo que sigo jugando al Pokémon, ¿sabes? Que lo tengo aquí al lado. Entonces, tiene público y tiene suficiente amplitud para poder acercarse a todo esto. El problema es que les va a costar implementarlo, sobre todo a todos los niveles de que son muy restrictivos con sus marcas, con sus IPs son súper restrictivos. Y entrar en una cosa que es tan para todos, tan que puede ser muy contraproducente si hacen un metaverso suyo centralizado, bien lo pueden hacer, pero es que les va a costar mucho tiempo, sobre todo con los restrictivos que son con Mario, con los restrictivos que son con Donkey Kong, con todo lo suyo, cualquier sí. IP. De hecho, eso es un buen apunte a nivel ya de empresas, ¿vale? Es un gran apunte porque al final depende mucho, yo es lo que le digo siempre a los clientes, es decir, el metaverso no es, o estar en el metaverso o no estar, no es tener una página web nueva o no, es un concepto nuevo, o sea, es un canal nuevo que tienes que abrir, si es que lo tienes que abrir, pero que lo tienes que abrir con un objetivo muy claro, que no es para 2 días porque es una moda y ya, y que tiene un trasfondo mucho más grande. Entonces tienes que imaginar realmente tu empresa como quieres que sea de aquí a 5 o 10 años, y no es coña, o sea, realmente yo lo creo así. Sí. Para empezar ahora a experimentar y a ver cómo va a ser esa posición tuya en los próximos años, pero tienes que partir con esa idea muy clara y eso es complicado, sobre todo con las grandes empresas, porque a lo mejor esto te viene del área de digital, pero pues puedes encontrarte que tengan mucho apoyo o que estén de momento como testeando, ¿no? y viendo a ver. Entonces, claro, y ahí se ve muy claro, las empresas que han apostado con esto a lo bestia, y hablo de las grandes marcas, se nota mucho y en moda, irónicamente, bueno, no sé por qué digo irónicamente, sino porque a priori como que no está muy en videojuegos, ¿no? Pero en moda, a día de hoy, es el sector que más se está innovando y que más se está apostando por todo lo relacionado con el metaverso y los NFTs. Porque lo que hay en moda digital en NFTs, eso da para otro podcast. Sí. Y más con la unión últimamente de lo del tema encima de Nike y bueno, Adidas, sí, Adidas, las marcas que se han unido ya de lujo, que algunas marcas bueno, de lujo. sí, pero sobre todo las de lujo, han sido los grandes drivers de la innovación, sobre todo en moda digital. Han sido los grandes. Y en acciones en gaming en general. No olvidemos que hay skins de Louis Vuitton dentro de League of Legends y fueron uno de los patrocinadores principales de los mundiales de 2019. Y Valenciaga en Fortnite. Es que están metidos en todo porque es que solo te tienes que meter un rato en YouTube y buscar, por ejemplo, los vídeos de Trade My Outfit y ver las marcas que llevan esos chavales. Claro. Ahí dices, hostia, es que esas marcas son las mismas que están entrando. Ahí está. El aspiracional. Off-White, Balenciaga, que si uno, que si otro, es que son esas marcas. Sí. Patrocinando a creadores de contenido top también, que los ves que llevan vestidos también. algunos así. Claro, también, que es para que la meta aspiracional, ¿no? De muchos chavales, como decís, que luego es el 100%. No, es así, 100%. Y es que mejor han entendido todo esto, o sea, sí, que no os quepa duda. Y Nike en Roblox, o sea, es que te lo digo, que al final, o sea, tú entras y te puedes llevar la gorra y la mochilita de free y ya la tienes para ir con tu muñeco vestido en todos los juegos que estés jugando. Entonces, al final, es que eres un anuncio andante, que tú te sientes guay porque llevas Nike, obviamente, pero claro, no olvidemos que al final no es un producto textil, o sea, que el concepto de la calidad
es mejor para correr o mejor calidad, eso no existe. Ya. Es puro flexeo. Entonces, te conviertes en un anuncio andante y a ellos, o sea, es que es la Y a ellos les yo encanta, lo sí, veo sí, muy sí. claro. Sí, sí, sí. Y lo han hecho, yo creo que el sector moda lo ha pillado esto súper bien. Y con lo que ha dicho César de un poco dónde quiere estar la gente joven, ¿no? Con qué marcas quiere estar. Y el público que captes ahora también, o sea, cuando tú captas un chaval de 15 o 16 años, lo captas para un tiempo mucho más largo que ser una marca como, yo que sé, Polo, bueno, Polo, no, Lacoste, por ejemplo, a lo mejor alguien de 50 o 60 años que se pone tu polo para jugar al golf, pero bueno. Sí, pero al final es el rollo, ¿eh? Tú imagínate que Lacoste se mete en esto a saco, ¿no? Y se empieza a posicionar, o al revés, mejor dicho, que se quiere posicionar en gente joven y un target más, yo qué sé, no el suyo habitual, ¿no? Pues coño, a lo mejor un buen punto de partida sería este, ¿no? Para al final generar ese engagement. Entonces, es que es lo que decís, o sea, si captas a un chaval con 12 años de que su aspiración a ser el más guay de la clase es llevar X marca, es que va a sentir esa pertenencia siempre y a lo mejor, claro, un chaval no tiene para comprarse Balenciaga ni mucho menos, pero a lo mejor se lo compra con 20 con su primer sueldo o después te ahorras 3 sueldos y es lo primero que va y se compra por la tienda. Pero el tema de la ropa no es algo nuevo. No, claro que no es nuevo. Claro, no es algo nuevo. Yo recuerdo en el colegio, estar en el colegio e ir todos con las zapatillas, con las que tenían La rueda. la suela esta. Sí, joder, no me sale. No me sale el nombre a mí tampoco, pero sí. ¿Cuál? Sé cuál es. La que Las que tenían marca de neumático, Sí. que eran. Sí, las ya. Que eran como de antes, ¿no? Joder. Eran Puma, eran Pumas, sí. Sí, pero que eran las de piloto de Fórmula 1. ¿vale? Justo, sí, las que claro, sacó Alonso pero con su... Las camisetas del niño, el no sé qué, el no sé cuántas, a ese... Y eso era como, tenías que llevar eso como el estándar, era... Sí. Si no llevas esto es como ya te miraban en plan de, ¿por qué no llevas esto? Sí, sí. Sí. El flexeo total. Eso es más viejo que el cagar, pero que la cosa es esa, ¿no? Solo que ahora te has ascendido a la pantalla. Sí. Han entendido que el siguiente paso es el virtual y que los videojuegos ya no son cosas de 4 taraos. Ponerte la skin en el LoL antes de que ya se la tiran en general a todo el mundo, ponerte una skin en el LoL que la habías pagado, eso era flexear completamente y eras más malo y no te hacía bueno la skin, pero decías, mira, Sí. me habré hecho 0.15, pero oye, voy de gala. Con estilo. Compañeros, Totalmente, totalmente. Veo mucho por el Como los chat teclados RGBs, igual. Que las lucecitas no dan más FPS, pero... Como... Padres también apenados con las... Ah, sí. Con el gasto que se ponen los Joder. niños de hoy en día. Sí, totalmente. Yo solo sé también, o sea que... lo tienes comprobado, ¿no? Sí. No, sí, pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, una de las cosas que veo también con esto del tema de los NFTs, por ejemplo, esa barrera, sí que es verdad que hay acceso a tener una cartera, a tener un tal, pero sí que a lo mejor esa barrera ahora al principio de lo que está viniendo de la tecnología sí que está un poco más cortada que lo fácil que es para un chaval coger la tarjeta de crédito ahora mismo de su padre y meterla en el ordenador o que es que muchas veces ya está hasta dentro del ordenador, que no tiene ni que meterla, o sea que yo creo que se autocompleta. sí, totalmente. Hay mucha Entonces, gente que se deja autocompletar. que eso hace años no pasaba. Porque yo me acuerdo el mapa de Chinatown, es que no se me olvidará nunca cuando me lo fui a comprar, que mi padre bajó al banco a hacerse una tarjeta nueva para hacer pagos en internet. O sea, y literal, Sí, y ahora es eso lo conocía. y ahora es lo normal, o sea, es lo más normal del mundo. A ver, en realidad tiene sentido. Al final estamos hablando de que el Bitcoin va a ser el próximo estándar a nivel de seguridad, de acción, etcétera, etcétera. Obviamente no tiene que ser lo más simple del mundo, ¿no? Abrirse una cuenta y empezar a trabajar con eso. Y al final estás manejando activos, propiedad per se, que es que al final ya no es dinero, vamos a decir, corriente, no es líquido, son propiedades. Entonces, pero vamos, esto como todo, o sea,
Cuanto Llegará más, un momento sí, que en cuanto empiece a avance la relajar, tecnología, sea mucho claro, más fácil. sí, en cuanto Sí. también empiece la evolución un poco será mucho más fácil más accesible para el usuario y a nivel educativo también la gente habrá dado un salto y digamos que ya entenderá mucho más todo esto, entenderá mucho más hacia dónde va todo y querrá entrar más a saco a ver cómo funciona. Sí, sí, sí. Pero bueno, con el tema de lo de las. Con el tema de las. Espera, ahora el perro se ha decidido que no quiere hablar. Con el tema de las carteras y demás, pasa igual que en otros sitios, que creo que tiene que entrar una verificación extra en todo. Creo que o sea, entiendo el hecho de meter la tarjeta y hacer preocuparte y meterle punto, pero creo que en general en todo tiene que tener una verificación extra. Vale, yo ya hace mucho tiempo que no compro skins en Fortnite ni nada de eso. Bueno, nunca en Fortnite he comprado, pero ni en LoL ni eso, ni en el Call of Duty hace mucho que no compro, entonces ya se me ha olvidado todo. Que bueno, chicos, si no tenéis nada más que añadir, hemos llegado al final. O sea que algo más que añadir, algo que queréis dejar como detalle, Yo como simplemente daros las gracias, chicos, por invitarnos. Sí. Muy guay, yo es el primer podcast que hago así en Twitch, o sea pues que nada, no os simplemente preocupéis agradeceros que la invitación. os invitaremos en otro momento seguro. Pues genial, Pues genial. guay. Vale, Pues oye, Mi parte también, muchas cuando gracias queráis. por invitarnos y la verdad que está muy guay. Y hablar un poco también de... Para esclarecer también un poco todo esto, que es que se está formando una bola con las noticias por un lado y por otro y creo que vienen bien las sí, charlas. sí, sobre todo también porque, joder, yo una cosa que hemos hablado alguna vez también Doc y yo y que hemos hablado los del equipo, que últimamente se está dando mucho ese concepto de metaverso para absolutamente todo y que se ha hecho Sí. como una bola de nieve desde octubre, que cada vez que sale algo nuevo es metaverso. Y también es un poco necesario el poner los pies sobre la tierra. Oye, no podemos llamarla a todo metaverso. Metaverso ya viene de hace muchos años y ya, digamos que el concepto ya estaba escrito, entre comillas, y no porque ahora tú conectes eso, lo que ha dicho Doc, conectes dos juegos, pues lo puedes llamar metaverso porque no sale de ahí. Entonces, Lo del Farming Simulator, lo que os digo sí, yo, que sí. el puto simulador es que era de coña, ¿eh? De coña, o sea, de coña. Pero sí, efectivamente, sí. Y nosotros, bueno, intentamos explicarlo además tal cual, ¿eh? Y decir, no, lo que me estás pidiendo no es un metaverso, es un espacio virtual que a lo mejor es lo que tú necesitas y Y ya está, cojonudo, y ya está. pero vamos a hablar con un poquito de propiedad. Sobre todo por una cosa que ahora me lo has recordado. Que esto como todo, o sea, todo tiene sus haters y estos haters muchas veces se apoyan precisamente del mal uso que se le da a la tecnología, a los conceptos. Sí. Y ya habré visto 2 o 3 posts en LinkedIn extensos y como muy pensados de, digamos, antimetaverso, ¿no? Ya. Y sí, yo puedo estar de acuerdo con muchas cosas en relación al contacto humano y efectivamente, sí, y a todos evidentemente nos gusta la interacción interpersonal y eso en realidad es bastante insustituible, ¿vale? Pero eso no quita para que el concepto del metaverso sea malo per se o sea como para demonizarlo o que Sí. nos va a convertir en una sociedad completamente desconectada, porque en realidad es colega, que no, que es que esto es así. Mira lo que te rodea para ver que todo va en esta dirección, que ahora se hayan juntado como 3 conceptos y se haya convertido en una tendencia clara y un Justo. tipo le haya dado un nombre, no quiere decir que esto sea nuevo ni nada por el estilo. Pero es verdad que mucha gente de estos haters lo que hacen es decir, está hasta los huevos de ver metaverso por todas partes, ahora todo es metaverso y tal, pero es porque la gente habla sin saber lo que coño es un metaverso y Totalmente. es un problema, o sea, porque al final, que tampoco va a depender de esta gente o no que se instaure, creo yo, pero al final no le hace ningún favor a No, nadie. y Igual que encima con el blockchain pasó retrasa o sea, nuestro trabajo también y retrasa un poco la evolución y la adopción de todo. Ese sí, es el problema. ciertamente. Sí, y bueno, y luego gente, y esto os lo digo por conocimiento de causa, gente, yo he
conozco empresas que han dicho, bueno, yo voy a usar la Metaverso para vender más claro. y punto pelota. Sí, sí. Y el que me diga, no, que quiero esto, es un metaverso, sí. Y bueno, y salen cosas, no sé si lo visteis, el metaverso catalán o algo así. No. Salió una noticia de, no sé si eran, me puedo estar columpiando un poco, pero el concepto era este, 400.000 pavos de dinero público que había ido a una castaña, o sea, buscarlo y si queréis lo ponéis Luego, sí, en otro luego... podcast, porque era de, o sea, de verdad, Era puta terrible. vergüenza, Era pero película de de terror. puta vergüenza, para mí una estafa directamente punible, que debería haber sido punible, porque al final es dinero público. Y flipante, flipante. O sea, una basura de imagen 360 con un moñaco, pero una cosa terrible. Ya 400.000 lo tengo por aquí, lo pondré en el siguiente. El próximo día que me conecte al directo lo pongo. Entonces, esa gente sí que hace mucho daño, porque al final no dejan de ser estafadores. Quiero decir Ya. que han existido toda la vida y toda la vida estarán, ¿no? Pero bueno, pero por lo menos condenarlo Es y efectivamente la gente, coño. Como en 2011-2012 el concepto de la gamificación y que todo el mundo lo usaba para absolutamente De todo. todo, O sea, y no tenía ni puta idea nadie. Ya. Pero ni de aplicarlo ni de hacerlo, pero te lo vendían como que todo era gamificación. Ya. Y está pasando lo mismo, lo único que va a ser tiempo. Tiempo y educar. Y educación. Educar a la gente. Que retrasa nuestro trabajo y joder, de gente que podrían ser potenciales clientes o potenciales usuarios que, pues bueno, como tienen estas malas experiencias por esta gentucilla, pues bueno, Total. pero sí. Total. Sí. Bueno, chicos, ha sido, lo vuelvo a repetir, ha sido un placer. Ya lo han puesto por el chat que os paséis en otro podcast en otro momento, así que 100% iremos hablando y os traeremos por aquí. Y a ti, Doc, pues te veo el domingo de la semana que viene, otra vez. Como siempre. Aquí. Perfecto. A ver qué otra charla magistral podemos traer. La semana que viene tenemos un invitado también que va a estar divertido. Así que ya lo veréis. Bueno, chicos, lo dicho, ha sido un placer. Nos vemos pronto. Un abrazote. Que vaya muy bien. Chao. Un abrazo, chicos.